Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, entonces, compartir imagen, ¿cierto? Y estamos en la gran tribulación. Iniciamos con los 7 sellos y quedamos en el capítulo 8 de Apocalipsis, donde vamos a abrir allí y donde vamos a ver que en el versículo 1 dice que se abrió el 7º sello, ¿cierto? Y una de las cosas que dice allí es que cuando se abre el 7º sello, hay un silencio como de media hora y dice que 7 ángeles están, dice en la palabra de Dios, que están en pie ante Dios. Se les dieron 7 trompetas. Y de ahí, entonces, empezamos el estudio de las 7 trompetas. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, recordemos que hace 8 días vimos algunos simbolismos y significados de lo que era la trompeta, ¿no? Recordemos que la trompeta era un instrumento que se hacía con un cuerno, ¿sí? Ahí como se ve en la foto, ¿sí? De un cuerno de animal. Entonces, y ese sonido de trompeta que uno de sus raíces griegas y hebreas es el shofar, ¿cierto? El shofar. Entonces recordemos que estos instrumentos eran instrumentos que se usaban para alabar a Dios, pero también se usaban para convocar al pueblo, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Convocar al pueblo para asamblea o para reunirse. También era una convocatoria para la guerra. ¿Mm? Entonces, todas esas cosas van a tener relación con estas 7 trompetas. ¿Por qué? Porque cuando entremos a ver trompeta a trompeta, el tema general de las 7 trompetas es que Dios está convocando, ¿sí? Dios convoca para juicio, para castigo, para la guerra. ¿Mm? Y Dios va a hacer guerra contra sus enemigos. Entonces aquí algo que aprendemos es que este tiempo de la gran tribulación es un periodo terrible, pero es terrible porque es dirigido a los enemigos de Dios, a toda la humanidad que es enemiga de Dios. ¿Y por qué son enemigos? No es porque Dios los tenga en la mala, sino es lo contrario. Es porque ellos, los hombres, rechazaron a Dios. O sea, no es Dios el que les buscó la guerra, son ellos los que buscaron la guerra. ¿Me explico? Ellos son como el ejemplo cuando en la Torre de Babel. Dios no quería, en la Torre de Babel, allá en Génesis 11, Dios no quería dispersar a las familias. ¿Sí? Recordemos que allá hubo confusión de lenguas y muchas familias quedaron incomunicadas porque el idioma los separó. Pero no fue porque Dios quisiera, fue porque los hombres se atrevieron a retar y a desafiar a Dios para subir una torre para ser ellos igual a Dios. Así mismo en Apocalipsis no es Dios el que está armando la guerra. Lo que sucede es que la humanidad tomó la decisión de ser enemigo de Dios. Y como tomaron esa decisión y esa elección, entonces Dios pues va a enfrentarlos en guerra. Y esto va a tener 2 propósitos. El primero, justicia. Recordemos que toda esta parte de la gran tribulación, estamos hablando de el juicio de Dios sobre las naciones que le rechazaron. Entonces, lo primero es justicia y juicio. Por eso son terribles los sucesos. Pero el segundo propósito es que en medio del dolor, Dios quiere salvar las almas.
Miren lo interesante, la justicia y la gracia de Dios conectadas como siempre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Dios de gracia es el mismo Dios de justicia. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque aquí vamos dándonos cuenta, recordemos en el caso de los sellos, y aquí con las trompetas, nos vamos a dar cuenta que lo que Dios busca a través de cada prueba es que la humanidad se arrepienta y vuelva a Dios. Y si nos dimos cuenta en los sellos, poco a poco va aumentando el castigo, llamémoslo así, ¿sí? Dios no se lanza con toda su ira, porque Él es misericordioso. Entonces, por eso Él comienza poco a poco. Empieza con hambre, empieza con necesidades, empieza con muerte. Y nos vamos a dar cuenta que los 7 sellos, aunque fueron terribles, ya los estudiamos, son terribles, pero las copas de la ira son peores, porque Dios va aumentando la intensidad con la finalidad de que quizás no todos, pero algunos se arrepientan y se salven. De eso se trata las 7 trompetas. Entonces vamos a estudiarlas en esta noche. Vamos a abrir la palabra de Dios allí en Apocalipsis capítulo 8 desde el verso 5. Aquí en la diapositiva pueden ver que efectivamente, al igual que los sellos, las trompetas son 7. 7 trompetas. ¿Qué significa eso? Que hay un mensaje completo en estas 7 trompetas. Entonces, uh, quiero pedirle el favor a mi esposa, si me puedes colaborar, amor, leyendo Apocalipsis 8 del verso 6 hasta el 13. Dice así la palabra. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Amén. Muy bien. Ahí vamos a iniciar nuestro estudio, la primera parte. ¿Cuántas trompetas han sonado hasta el momento? 4, 4 trompetas. Muy bien. Vamos a iniciar estudiando estas 4 trompetas. ¿Listos? Entonces, algo interesante aquí es que algunos estiman que estos juicios tienen relación con las plagas en el tiempo de Moisés, cuando Dios lo usó para enviar plagas a Egipto. Algunos dicen que tienen alguna relación simbólica. Para mí no tanto, pero quiero que miremos que estos 4 primeras trompetas van de la siguiente manera.
son juicios. Recordemos que en los sellos la palabra clave fue apertura, ¿no? Se abrió el primer sello, se abrió el segundo sello, se abrió. Y cuando hablamos de apertura estamos hablando de como de iniciar, ¿sí? Entonces los sellos son el inicio del castigo, pero las trompetas ya empiezan a ser el centro del castigo, ¿sí? El juicio en plena, ¿sí? El juicio en su máxima expresión, ¿sí? La plenitud del castigo y del juicio se ve en estas 7 trompetas. ¿Qué encontramos en las primeras 4 trompetas? Básicamente lo que se ve en la diapositiva y lo pueden anotar. La primera trompeta es un juicio contra la tierra. La segunda trompeta es un juicio contra el mar. La tercera trompeta es un juicio contra las fuentes de las aguas. Y la cuarta trompeta es un juicio contra los astros. ¿Mm? Entonces, ahí están para que anoten estas 4 trompetas que de manera similar en el caso de los sellos, los primeros 4 sellos estaban muy conectados, ¿sí? De igual manera, estas 4 trompetas están muy conectadas. Algunos estudiosos dicen que los sellos, las trompetas y las copas, que las vamos a ver después, de cierta manera representan lo mismo, dicen ellos, que es como lo mismo representado en diferentes formas o en diferentes palabras. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo que entiendo aquí en Apocalipsis, hermanos, es que el castigo de Dios se va incrementando en potencia. Entonces, los sellos fueron el inicio del castigo y las trompetas empiezan a ser la plenitud de ese juicio y de ese castigo. Entonces, entendamos algo, mis hermanos. ¿Por qué estas primeras 4 trompetas son un juicio contra la creación? Miremoslo así. Es contra la tierra, es contra las aguas, las fuentes de las aguas, contra el mar y contra los astros. ¿Por qué, si el hombre es el que va a ser condenado, por qué se castiga la creación? Esa es la pregunta que tendríamos que plantearnos primero para entender esta parte. ¿Por qué si el hombre fue el que pecó, por qué hay un castigo sobre la creación? ¿Por qué la creación tiene que sufrir? La respuesta Pastor, no lo escucho. Pastor, no se No se escucha. está escuchando. No sea así. ¿Porque me escuchan? Ahora sí. Sí, ya. Listo, gracias. De pronto se perdió por alguna razón. Entonces, No le escucho, pastor. ok, ¿ahí me escuchan? Sí. Listo, perfecto. Entonces, lo que estaba diciendo es que hay un castigo. En las primeras 4 trompetas es un castigo hacia la creación. ¿Por qué hacia la creación? Porque la maldición del pecado no solamente nos afectó a nosotros, sino también a la tierra y toda la creación de Dios. Lamentable, pero real. ¿Qué sucede acá? Dios va a hacer un castigo terrible contra la creación, haciendo justicia, pero a la vez esto afecta al hombre. Entonces entendamos por qué afecta al hombre. Pues miremos primero el castigo de la creación. Dice que la tierra, en la trompeta número 1, dice lo siguiente, dice que
el castigo cayó sobre la tercera parte de los árboles, las cuales se quemaron y toda hierba verde. Entonces, primero, hay un juicio de Dios sobre la creación, la tierra. Pero, ¿ustedes qué creen? Que si se quema la tercera parte de la tierra, de las hierbas y de los árboles, ¿en qué afecta al hombre? ¿Afectará al hombre? Claro que sí. Porque cuando hablamos de hierbas, tenemos que entender que en la palabra de Dios habla de alimento. Entonces, imagínense, con los sellos hubo hambre, hubo escasez, pobreza, pero se sobrevivía, ¿sí? Se sobrevivía, así como hay muchos países que tienen una pobreza muy extrema hoy en día todavía, ¿cierto? Y pasan necesidades, pero se puede sobrevivir. Lo que Dios empieza a hacer es a apretar los recursos, más y más. Entonces aquí ya hay un castigo donde el ser humano va a empezar a sufrir más hambre, porque va a haber más escasez de alimentos. Porque hagamos cuenta, imagínense en la tercera parte del mundo de tierra y de árboles quemados. La tercera parte de producción de zanahoria, de habichuelas, de lechuga, de tomates, de alberja, de papa, de arracacha. Imagínense en todos esos productos, la tercera parte consumida en fuego. Ahora, el segunda trompeta dice que el juicio cae sobre el mar. Dice que una montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Miren lo interesante. Recordemos que en lo que vimos hace 8 días, se enseñó que del cielo se arrojó fuego. ¿Se acuerdan del altar del incienso? Se arrojó fuego. ¿Qué produce ese fuego? Pues acá lo están explicando. El fuego que se manda de juicio, el fuego es juicio. Aquí acordémonos de otra cosa. Acordémonos del arca de Noé y acordémonos del arco iris. ¿Qué promesa Dios le hizo a Noé cuando puso el arco iris en el cielo? ¿Se acuerdan? La promesa fue que Dios le dijo a Noé que nunca volvería a castigar al mundo. ¿Con qué? Con agua. Nunca más. Y ahora entonces, ¿cómo va a castigar? Con fuego. Entonces algunos diríamos, ay, estamos de Guatemala, pasamos a Guatepeor. ¿Sí? Pero Dios cumple su promesa. Él dijo, yo no los voy a volver a castigar con agua. El juicio de adelante es con fuego. Y entonces aquí ya se está viendo que del cielo se lanzaron fuego y empieza a quemar plantas, pero en el segundo trompeta dice que una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Entonces mire que acá también es castigo, es juicio con fuego. ¿Y qué pasó con el mar? A ver, ¿qué dice ahí la Biblia? Dice que se convirtió en sangre. Uy, ¿qué quiere decir eso? Uy, se parece a Moisés, ¿no? Allá en el río Nilo, cuando el agua se convirtió en sangre. ¿Se acuerdan por qué el agua se convirtió en sangre? Porque fue un juicio de Dios contra el Dios del río Nilo. ¿Mm? Entonces, acá lo que el cristiano del siglo I está entendiendo es que es la manera en la que Dios va a castigar a las naciones. ¿Y cómo lo castiga? Pues acá lo importante no es tanto que se convierta en sangre. Acá el problema central es que se muere la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves, o sea, de los barcos, será destruida. Entonces, imaginémonos, la tercera parte de alimentos de plantas consumido. La tercera parte del mundo, del mar, muerto. Ustedes saben qué es lo que trae la muerte de peces, de animales, de barcos en el agua. ¿Se imaginan la contaminación tan terrible que se ve? ¿Se han visto cuando se riega el petróleo en una zona de un río que es doloroso ver cómo los peces
se ahogan dentro de ese aceite. No sé si lo han visto en noticias. Es terrible. A mí esto me da escalofrío cuando veo esas noticias y me da mal genio por la irresponsabilidad de la gente. Pero si eso es en una porción, hermano, imagínense la tercera parte del mar en el mundo. Es algo sin precedentes. ¿Qué va a traer? Más hambre, más pobreza, más aflicción, más enfermedades. Juicio sobre la tierra, juicio sobre el mar. Tercer trompeta que dice. Dice que del cielo cayó una gran estrella, ardiendo como una antorcha. Otra vez fuego. Si, no, si nos damos cuenta, ¿cómo es que Dios va a castigar, no? Con fuego. No solamente es el fuego del infierno. Miremos que en la gran tribulación Dios empieza a castigar con fuego. Pero miren que esto es interesante, hermanos. Es una forma donde también Dios les muestra y les dice, miren, yo sí castigo y castigo con fuego. Aquí, el que se quema va a durar por mucho un par de minutos y se acabó el tormento. Pero más vale que se arrepienten. Miren el fuego de una montaña en fuego, miren una estrella cayendo en fuego. Acuérdense que hay un infierno y allá el fuego sí será eterno. Si nos damos cuenta cómo Dios hace juicio, pero a la vez misericordia, sigue evangelizando. En estos días le decía a algunos hermanos que es evangelizar. ¿Cuánto tiempo duró Jesús evangelizando? La respuesta es que Jesús duró todos los 3 años de ministerio evangelizando. Él no hizo un evento y ya se fue, no. Le evangelizó durante 3 años. Y lo interesante es que sigue evangelizando. Y en el Apocalipsis nos damos cuenta que Jesús, ¿qué está haciendo? Evangelizando. Llevando a que las personas se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos. Interesante cómo la paciencia de Dios busca la salvación de las almas. ¿Algo Dios nos está hablando hoy, familia? Amén, ¿cierto? Ahora, tercer trompeta, entonces cae una gran estrella ardiendo, pero esta cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Cuál es la diferencia? El mar es lo salado, los ríos y las fuentes de agua, estamos hablando de los ríos, de cuesta arriba, ¿sí? ¿Cuál es el agua que se puede consumir? El agua de los ríos y de las fuentes de agua. ¿Qué hizo Dios? Con la trompeta 1, destruyó la tercera parte de alimentos de la tierra. Con la trompeta 2, quitó el alimento que se trae del mar, los peces, las producciones, todo eso. Con la tercera trompeta, entonces va a atacarnos, va a castigar a la humanidad, quitándole la tercera parte de lo que quedaba para ese momento de agua potable. Por ahí los israelitas están ya experimentando para sacar agua potable del mar, del agua salada. Chévere, eso está buenísimo. Pero por más experimentos y por más ciencia que crezca, en el momento del juicio de Dios, la tercera parte del agua que queda desaparecerá. Porque ¿qué sucede con el agua cuando le cae fuego? Se evapora, se va. Y viene el castigo entonces sobre ríos. Cuarta, bueno, ahí dice el nombre de la estrella es ajenjo. Ajenjo es un elemento amargo. En este momento no me acuerdo si es una piedra o una sustancia. Creo que es una piedra que es amarga, ¿sí? Y por eso recibe este nombre de ajenjo. Lo que sí tengo claro, no estoy seguro si es una piedra, pero lo que sí tengo claro es que es amargo. Ese es el significado de ajenjo, un elemento amargo. Y por eso esta piedra se le llama, esta antorcha, perdón, esta estrella se le llama ajenjo. Es una planta. Discúlpame. Es una planta amarga. Ajenjo es una planta. Una planta, gracias mi hermano, una planta amarga. Entonces, si nos damos cuenta al final del versículo 11, dice, muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Dios va apretando, como se diría por ahí, ¿cierto?
Dios aprieta, 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 aprieta. Y aquí ya en tercer trompeta, hermanos, ya varios hombres siguen muriendo. Hermanos, esto si nos damos cuenta desde que empezamos con los sellos, esto es un matazón. Algunos dirían, uy, es un genocidio. Sí, algo así, algo así. Uy, un Dios bueno no haría algo así. Sí, sí lo hace. Y lo va a hacer porque es justo. Y aquí está en la escritura. Y no es porque Dios le complazca castigar, es porque el mundo le dio la espalda a Dios. Y Dios tiene que hacer justicia. Cuarta trompeta. Dice que fue herida la parte del sol, tercer parte del sol, tercer parte de la luna y tercer parte de las estrellas para que se oscureciera. Hermanos, entonces, ¿qué sucede? Se castiga tercer parte de tierra, se castiga tercer parte de producción de las aguas, se castiga tercer parte del agua potable y ahora se castiga el la tercera parte de los astros. ¿Qué sucede cuando no hay luz? ¿Qué aprendimos en biología? Que la luz es lo fundamental para que haya vida. Es el elemento, es el motor para que las plantas produzcan, para que los animales vivan y para que el ser humano viva. Entonces, ahora imagínense la tercera parte del mundo, un apagón total. Un apagón total. Un apagón, y se parece un poco a lo que también pasó en Egipto, ¿no? Cuando Dios mandó la plaga de la oscuridad, de las tinieblas, ¿cierto? ¿Qué pasa con este juicio? Este juicio, pues imagínense, ni de día ni de noche van a tener luz. Algunos dirán, ay, pero puedo prender luces. No, no, va a ser oscuro totalmente. Va a ser oscuro totalmente. ¿Y esto qué va a traer? Imagínense, hermanos, ¿qué trae la oscuridad? Angustia, temor, uno no quiere salir de la casa del terror, que lo roben, que lo maten. Imagínense la desesperación que empieza a sentirse, ¿sí? Las enfermedades, muy bien, claro, las enfermedades por el frío o la falta de sol, la anemia, problemas respiratorios. Bueno, Dios sigue apretando en su juicio. Ahora dice algo interesante. Dice en el versículo 13 que oí un ángel volar y este ángel exclamó a gran voz, ¡ay, ay, ay! ¿Cierto? Entonces yo quiero que lo repitan conmigo. Allá. No necesitan prender el micrófono. O si lo quieren prender, también está chévere. O bueno, si lo quieren prender, estaría chévere, sonaría chévere. ¿Sí? Vamos a repetirlos. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ay, ay, ay. ¿de dónde viene el ay, ay, ay? Ay, ay, ay. Eso es ay, ay, ay. Si tú unes las tres ayes, sale un ay, ay, ay. O sea, ay, ay, ay. Y cuando uno dice ay, 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 cuando el golpe fue duro, ¿cierto? ¿Qué es lo interesante aquí del ay? El ay, como hace 8 días lo compartió Mer dentro del estudio que ella hizo, el ay tiene muchos significados en el texto, ¿sí? Tiene significados según el contexto. Pero en resumen, el punto elemental aquí en Apocalipsis es que es una exclamación de dolor, ¿sí? Ese es el punto. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que el ángel dice lo siguiente, en otras palabras, lo que él dice es, el castigo ha sido doloroso hasta el momento, pues las siguientes tres castigos van a ser lo peor aún, van a ser más dolorosos y su dolor va a ser incomparable de esos tres ayes, de esas tres trompetas que vienen en comparación de lo que ha pasado. Entonces, hermanos, si hasta el momento lo que hemos visto nos parece terrible, estos tres trompetas que vienen a continuación, tenemos que prestarle mucha atención porque van a ser terribles más aún. Voy a pedir el favor a mi hermana Paola, si me puedes colaborar leyendo capítulo 9 del verso 1 hasta el verso 11.
capítulo 9, verso 1 hasta el verso 11, ¿sí? Amén. Listo. Dice así, el quinto ángel tocó la trompeta el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a los caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como los de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Gracias, mi Apolión. hermana. Justo a tiempo porque se cortó el Zoom. Volvemos a conectarnos. Amén. Amén. Y no. Muy bien. Entonces, mientras que se conectaban, aproveché para ganar aquí un tiempito y mostrarles dos foticos. Que les quiero mostrar. Permítanme un poquito. Ahí. Ya, listo. Por una parte, acá les muestro, esta es la planta de ajenjo. Esta es la planta de ajenjo, ¿sí? Era la que estábamos hablando ahorita, que es una planta amarga, muy, muy amarga. ¿Listo? Ese es el ajenjo. Y por acá les quiero mostrar la langosta. ¿Sí? No sé si la alcanzan a ver ahí bien. Las que tiene así en la mano. ¿Sí? De pronto ahí la logren ver. Estas son las langostas. Parecen saltamontes, es un tipo de saltamonte. Y por ejemplo, en esta foto aquí, ustedes pueden ver lo que es más o menos una plaga de langostas. Lo logro para que lo puedan ver más grande. Ahí está. ¿Sí? Esto es un ejemplo real, esto pasa, de lo que son plagas de langostas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Como aquí estamos ya con la trompeta número 5, este animal así solo es terrorífico para los campesinos, para los pueblos, ¿sí?
O sea, pensémoslo de esta manera. Si para nosotros un COVID que no se ve fue terrorífico y nos hizo encerrarnos, ¿sí? Imaginémonos una cantidad de animales como estos invadiendo nuestras casas, nuestros cultivos, nuestros campos, ¿sí? ¿Qué tenemos que reflexionar ahí? Dice la palabra de Dios que eran como langostas, ¿sí? Como langostas. Pero la descripción aquí de Apocalipsis 9, lo que quiere dar a entender es que, bueno, vamos por partes. Por una parte, dice que esta plaga, o este primer ay, se les especificó a los animales que no dañaran la hierba verde. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo que no dañaran la hierba verde? Dos razones básicas. La primera, porque la hierba verde ya había recibido el castigo en la trompeta 1, ¿sí? Ya había sido juzgada. Y algo interesante de Dios es que Dios no va a juzgar dos veces. ¿Sí me explico? Dios juzga una vez y ejecuta su juicio. O para salvación eterna o para condenación eterna. Pero es un juicio, como lo diría Hebreos 9:27. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Único juicio, única oportunidad. Entonces, asimismo, la langosta, pues se reconocía que era un animal que atacaba los cultivos. Esa es la langosta de ser herbívora. ¿Sí? La langosta lo que hace es consumir hojas y las destroza, las arrasa los cultivos. Entonces, por eso aquí, en este quinta trompeta del capítulo 9 de Apocalipsis, lo que dice es, por una parte, dice que se abrió el pozo del abismo. Entonces entendamos que esto es físico y espiritual. ¿Por qué son tres ayes? Porque en este primer ay no solamente es el juicio de Dios, sino que a la vez Dios autoriza que no solamente elementos físicos, sino elementos espirituales entren a atormentar a los seres humanos. ¿Hemos escuchado acerca de los espíritus de tormento? Existen, son reales. Y muchas personas tienen espíritus de tormento. Y Dios nos ha llamado a orar por ellos y hacerlos libres. Y hemos orado, en la iglesia hemos orado, mis padres, nosotros, hemos ido y hemos orado por personas atormentadas y han sido libres. Acordémonos que Jesús lo hizo, ¿se acuerdan con el endemoniado Gadareno? ¿Qué dice la historia? Que él estaba atormentado. Esta palabra es clave, porque esta quinta trompeta, la palabra clave es tormento. ¿Qué sucede? Es un juicio de Dios, pero dice que el abismo se abrió. Y aquí lo que está hablando es de huestes espirituales, de demonios. Estos son demonios. Es una combinación de físico y espiritual. Por eso trae tanto terror. O sea, no se compara con películas de Hollywood, ni esto es una película de ficción. Es la gran realidad. Si ustedes hablan con las personas que han sido endemoniadas y todo, dicen que esos tiempos fueron terribles, terribles, oscuros, oscuros para ellos. Nunca veían luz, nunca, porque todo el tiempo era un tormento, no podían dormir del tormento. Y aquí la Biblia dice que Dios mismo autoriza que del abismo, el abismo estamos hablando del infierno, estamos hablando, bueno, no del término de infierno, sino de todo lo que es la esfera espiritual maligna. Ahí es donde viene este sentido de que salieron langostas, ¿sí? O sea, no son simples animales, es una potestades y demonios que se manifiestan y se van a manifestar durante 5 meses para atormentar a los hombres. Y la Biblia dice que del pozo del abismo salió humo como humo de un gran horno. Tanto fue el humo que se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y dice que de ese humo salieron las langostas. Y dice que tienen poder como los escorpiones. ¿Cómo es eso? Las langostas son animales que tienen dientes, que tienen
cuchillas, llamémoslo así, para cortar. ¿Sí? Ellas cortan la hierba. Mientras que los escorpiones lo que tienen es un aguijón. Y ese aguijón tiene veneno. Y una cosa es que usted lo muerda una langosta, no sé si los ha mordido una langosta o un saltamontes, o un grillo, y son similares. Algunos los han mordido por estar de pícaros jugando con esos animales y muerden y ese mordisco duele, ¿sí? Pero estas langostas no muerden, sino que pican como el escorpión. Y si alguno ha sido picado por un escorpión o por un alacrán, sabe lo terrible que es ese dolor. A mí no me han picado, pero dicen que ese dolor es terrible, terrible, terrible. A mi abuelo Samuel lo han picado como 3 veces, alacranes. En caso ha sido alacranes. El escorpión tiene un picazón más doloroso que el alacrán, porque es más grande y más venenoso. Entonces, les cuento todo esto para que vayamos teniendo la idea del juicio y castigo de Dios con esta quinta trompeta. Entonces, son langostas que tienen el poder de destruir, pero no van a destruir plantas, van a atormentar humanos y tienen poder como los escorpiones de la tierra. ¿Y qué poder tienen? Tienen poder para dañar, para atormentar y para enfermar. Y dicen, miren hermanos, es tan terrible este tiempo que dice que el sufrimiento y el tormento va a ser tan terrible que los hombres van a buscar la manera de matarse, de suicidarse, van a buscar tirarse de un puente, pero no se van a morir. Se tirarán de un puente, caerán, que terminarán peor y no van a morir. Y los atormentarán, y los atormentarán, y los atormentarán. ¿Por qué sucede esto? ¿A Dios le gusta atormentar? No. Es el castigo y a la vez la oportunidad para que los hombres se arrepientan. La Biblia dice que los que van a ser atormentados, dice en el verso 4, que son solamente los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Se acuerdan que en los sellos, en el sello número 6, vimos que Dios sellaba a algunos? Entonces miren cómo Dios igual sigue protegiendo a los que se arrepienten. Recordemos que en el tiempo de la tribulación van a haber personas que se arrepienten. Los que se arrepienten de verdad van a aún recibir protección de Dios. Miren tan bonito que es Dios, ¿sí? O sea, van a sufrir escasez, hambre, dificultades, tribulaciones, pero estas cosas que son tan terribles van a estar protegidos. Qué bello es Dios. Es como las plagas de Egipto, ¿se acuerdan? Que yo les enseñé que las primeras 3 plagas de Egipto sí afectaron a egipcios y a israelitas. ¿Sí se acuerdan de eso? Que la plaga de piojos, por ejemplo, le alcanzó a afectar a los hebreos, pero no les afectó la plaga de úlceras, porque era más dolorosa. Entonces miren cómo Dios es misericordioso. Así mismo Él va a actuar durante el tiempo de la gran tribulación. Los que se arrepientan de verdad, Dios los va a cuidar. Pero sigamos leyendo. Dice que no podrán morir, buscarán la muerte y no la van a hallar. Qué terrible, qué terrible. Así será el tormento, pensemos en eso. Tan terrible va a ser el tormento que van a querer matarse y no van a encontrar la muerte. Sigue, después habla una descripción de la langosta y eso, todo esto es simbólico, no quiero entrar mucho ahí, porque realmente esto es parte profética muy velada, muy no hay una luz clara al respecto de qué es cada cosa, no lo hay. Pero la idea básica de todos los elementos que acá muestran de la langosta es que es seres espirituales, porque vienen del abismo, seres espirituales que van a atormentar mediante el dolor, la enfermedad, la agonía. Imagínense en lo que es el veneno, ¿sí? La agonía, el tormento, la lucha, el dolor, la enfermedad, todo eso
es lo que va a estar rodeando. Dice que las langostas eran como caballos preparados para la guerra. Recordemos que aquí la idea de caballo, ¿cuál es? Es una cosa es yo pensar en un caballito, ay, tan bonito el pony que se ve en el establo. Otra cosa es cuando tú estás en un campo de batalla y tú ves delante de ti todo un ejército de caballos. Nunca lo he estado, pero la lógica es que el terror es impresionante porque la persona sabe que todos esos caballos van a pasar por encima de ella y la van a destruir. Entonces, todo eso está relacionándose aquí con los caballos preparados para la guerra. O sea, todo es un entorno de tormento, de terror. En las cabezas tenían como coronas de oro, está hablando de autoridad, de poder, especialmente de poder. Son potestades demoníacas que Dios les da poder, les permite, mejor, les permite tener poder para atormentar. Son autoridades, tienen coronas de oro. Sus caras como caras humanas. Cabello como cabello de mujer. Dientes como dientes de leones. Todo esto es un simbolismo de terror. Yo no sé si ustedes han visto un endemoniado. Un endemoniado, uno solo. Eso es terrorífico. Uno ve un endemoniado y uno quiere cruzarse la calle. Uno sabe que lo pueden golpear, lastimar, de todo, porque está endemoniado. Imagínense miles, cientos como ejércitos de langostas. Sus dientes como de leones, corazas como corazas de hierro, ruido. Todo esto es tormento, ¿sí? Está haciéndose referencia como en un campo de guerra, ¿sí? Un campo de guerra cuando se escuchan las corazas de los soldados, cuando se escuchan las armas. Y eso se ve muy bonito en Hollywood, en las películas. Eso se ve espectacular. Aquí a un lado un ejército, así por ejemplo el ejército romano con sus uniformes y con sus escudos haciendo ruido mientras van avanzando. Y al frente el otro ejército también formado. Se ve espectacular, pero en la realidad eso es terrible. Es terrible. Y más terrible aún es, imagínense lo siguiente, a un lado viene todo un ejército uniformado, con escudos y todo, y al otro lado una población civil sin armas, sin escudos y sin nada. Imagínense en esa escena. ¿Listos? Imagínense en todo ese ejército viniendo para destruir y golpear y matar a toda esta gente que es una población civil sin armas. Esta es la figura real de este quinto trompeta. Es todo un ejército demoníaco que viene contra todos los hombres que no tienen el sello de Dios, pero ellos no tienen armas porque no tienen a Dios. Y eso es una cuestión espiritual. Literalmente indefensos, no tienen nada como enfrentar a ese ejército. Y durante 5 meses van a ser atormentados. Eso es todo lo que hay de simbolismo acá. Si ustedes se dan cuenta, todo es simbolismo de guerra. Caballos de guerra, cabezas, coronas de oro, corazas de hierro, estruendos como caballos corriendo para la batalla, colas como de escorpiones, aguijones, poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Alguien me puede recordar este nombre de Apolión? ¿En dónde lo hemos escuchado? No hace mucho. Un libro, ¿no? ¿Se acuerdan el nombre del libro? ¿Lo leímos este año? El progreso del peregrino. ¿Se acuerdan que hay una escena de Apolión? Bueno, esa escena sale de este versículo. ¿Sí? ¿Y qué es Apolión? Pues es un príncipe, una potestad que lidera todo este ejército demoníaco. O sea, no es la cantidad así de demonios a la loca, no. Es todo un ejército ordenado, estructurado, con la finalidad de atormentar durante 5 meses a toda una población civil. Atormentarla espiritualmente. Y ahí dice, ahí llegamos a la trompeta 5. Ahora leamos la trompeta 6. Voy a pedirle el favor a mi hermana Magnolia, si puedes colaborarme leyendo desde el verso 12 hasta el final del capítulo 9, que sería el versículo 21. Amén. El primer ay pasó
He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Qué terrible. Aquí vamos con el segundo ay, que es la trompeta 6. Acá les muestro en la diapositiva para que puedan anotar. Vamos a anotar ahí las 7 trompetas. Entonces ahí tenemos los 3 ayes, ¿cierto? Ya hablamos de la tierra, el mar, las fuentes de agua, los astros. Y estábamos la quinta trompeta, que es el primer ay, atormentar a los hombres. De eso se trata, atormentar. El segundo ay, que es la trompeta 6, para sus apuntes pueden anotar ahí, muerte tercera parte de los hombres. Y adicional pueden anotar ahí el librito y los 2 testigos, que todo eso hace parte de la trompeta 6. ¿Listos? Mientras que ustedes lo anotan, entonces yo aquí voy a meter un poquito, a ver si puedo. Si puedo. Aquí más o menos hay un ejemplo. Realmente nunca se va a poder imaginar uno qué es lo que Juan vio, ¿sí? Pero acá hay un pequeño imagen de alguien que trató de imaginar lo que eran las langostas con cola de escorpión, con alas y corazas, con cabello de mujer, con rostro de hombre, ¿sí? Nunca sabremos cómo lo vio Juan, pero esto es como una pequeña idea, ¿sí? De que es definitivamente lo que el mensaje es tormento, tormento. ¿Listos? Muy bien, entonces estamos en la trompeta 6. ¿Y qué es lo interesante? Aquí el juicio, o sea, el juicio aquí sigue cayendo sobre el hombre. Recordemos que en las anteriores trompetas igual murieron hombres, ¿no? Ahí dice que hombres fueron muertos. Pero en este segundo ay, entonces nos damos cuenta que hay varios elementos simbólicos, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de estos elementos simbólicos. Por una parte, vuelve a aparecer los 4 cuernos del altar de oro, ¿sí? Entonces, aquí ya, anteriormente, hace unas semanas habíamos hablado por ahí acerca de los 4 cuernos del altar de bronce, que ese es otro, o el altar del sacrificio. Ese era un elemento que estaba en el tabernáculo en la parte de afuera, que era cuadrado grande, que era donde se quemaba el animal sacrificado, el becerro, el cordero, entonces era quemado ahí. Y habían 4 cuernos, que los cuernos son símbolos de autoridad.
que hieras. Pero aquí está hablando de otro objeto que había en el tabernáculo, que era el altar del incienso. Este era un mueble que estaba al interior del lugar santo, era más alto, más pequeño, y tenía un espacio que era ahí donde se depositaban las ofrendas de inciensos, ¿sí? Cuando estudiamos la Torá, vamos a ver que ahí habían ofrendas que se ofrecían de animales, pero también habían ofrendas de cereales y habían ofrendas de especias aromáticas. Entonces, estas especias aromáticas que las aprendimos en estos días, que representan las oraciones de los santos, unas que se encendían y salía el humo, olor fragante hacia arriba, esta es de las que está hablando aquí, del altar de, sí, el altar perdóname que aquí me fui, el altar de oro que estaba delante de Dios, ¿sí? ¿Por qué ahora aparece este espacio? Porque estamos todo en un contexto de oración. Recordemos que capítulo 8 inició hablando del altar y de la oración de los santos, y acá sigue hablando de oración. ¿Por qué? Porque, hermanos, debemos orar. Y aunque sintamos que a veces de pronto no llega la respuesta, Dios nunca se demora. Dios siempre responderá a su tiempo. Y acá vemos que así sea un tiempo muy adelante, pero Dios va a responder la oración de sus hijos. Y todo esto hace parte de la oración de sus hijos. Recordemos que por allá hubo un momento donde los mártires dijeron, Señor, ¿hasta acuerdan en el quinto sello, quinto sello, que dice que debajo del altar estaban las almas diciendo de los mártires, ¿hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia? Pues aquí ya Dios empieza a ejecutar esa justicia. Entonces, por eso aparece aquí un tema de oración. Pero algo que quiero resaltar es que dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Qué quiere decir eso? Eso está rarísimo, eso está como loco. Es sencillo. Básicamente los jinetes y los caballos siempre estamos hablando de mensajeros de guerra, de elementos de guerra, de juicio. Lo hemos visto durante todo el Apocalipsis. Pero hay un elemento que sobresale aquí, que es el río Éufrates. ¿Y qué es el río Éufrates? Pues el río Éufrates simplemente es el límite oriental del pueblo de Israel. Es una frontera. Ese es el simbolismo del Éufrates. Es una frontera entre lo que es la tierra prometida, el pueblo de Dios, y los pueblos enemigos. El Éufrates es un límite. Cuando ustedes leen allá Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, cuando Dios hace el Edén, el huerto del Edén, nos damos cuenta que ese paraíso maravilloso tenía en uno de sus límites el río Éufrates. Entonces, el río Éufrates lo que está hablando es de un límite entre lo que es la tierra de Dios y la tierra de sus enemigos. ¿Por qué aparece aquí? Pues sencillamente porque la Biblia dice acá que fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Está hablando de que Dios, a pesar de que está emitiendo su justicia, Él sigue diferenciando entre los escogidos de Dios, entre el pueblo de Dios, su iglesia, los que aceptan a Jesús y los que no. ¿Sí? Es una frontera, es una diferenciación. Y aquí entonces, a diferencia de las otras trompetas, que Dios castigó la tercera parte de la tierra, del mar, del agua y de los astros, aquí va a matar literalmente la tercera parte de hombres que quedan, porque es que hayan muerto muchos, ¿sí? Pero de lo que queda, va a coger la tercera parte de los que no, de lo que sobrevivieron a las tormentas, a las langostas, al humo, al azufre, a todo eso. Y de ese pueblo que queda, que todavía siguen siendo muchos, una tercera parte literalmente va a ser ejecutada a muerte, es lo que dice allí. Estaban preparados los ángeles para la hora, día, mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres.
El número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Entonces, hermanos, todavía sigue muriendo gente, pero siguen siendo muchos los que van a ser atormentados. ¿Y qué probabilidad tienen de salvarse? Ninguna, porque es que contra ellos van a venir 200 millones de soldados, de ángeles, de mensajeros de Dios, para destruirlos. Verso 17. Los caballos y sus jinetes tenían corazas de fuego, zafiro y azufre, y sus cabezas como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. La idea mental para que ustedes puedan tener es estas figuras de dragones, la de dragones. O sea, es la figura aunque son de Dios, pero es una figura demoníaca en el sentido de castigo, de juicio, de lucha de Dios contra los hombres. ¿Y qué es lo que busca Dios? Vuelve lo mismo. ¿Es que Dios está interesado en atormentar a los hombres? No. Lo que Dios quiere es que se arrepientan. Es como cuando el papá dice, mire hijo, yo de verdad he querido por todas las formas, le he hablado, le he enseñado, le he instruido, porque no lo quiero castigar. Pero la Biblia dice que el padre a quien ama a su hijo lo castiga. ¿Sí? Bíblicamente, y en mi casa se construyó así, y de ahí para allá la construcción sigue así. ¿Sí? Mis hijos y todo se construirá desde ese principio. Si son obedientes a la voz de sus padres, bendición. Si escuchan el consejo, bendición. Pero si son necios, si se les aconseja y no son obedientes, no hacen caso, se salen del camino, se castigarán. ¿Sí? Y eso es lo que Dios hace. Él está castigando, pero Él busca es que se salven las personas. Pero mire tan terrible que es el corazón del ser humano. Esto nos va a servir para cuando estemos evangelizando, no nos desanimemos si hay algunas personas que no cambian, o hay algunas personas que no se salven, o hay personas que realmente rechacen, asisten, rechacen. Porque si con todo esto que hizo Dios, y mire lo que dice el verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Wow. Terrible. Doloroso. Pero es la verdad. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Acá el texto es muy específico. Ni dejaron de adorar a los demonios. O sea, ¿qué es lo que hizo Dios? Básicamente lo que Dios hizo fue, ¿ustedes adoran demonios? Pues esos mismos demonios son los que los van a atormentar. O sea, Dios no hizo nada más. Lo que Dios hizo fue, ustedes se entregaron a los demonios, convivan con ellos. Eso es, exacto. ¿Ustedes les gusta a sus demonios? Adorar demonios, y ahí lo dice. No dejaron de adorar a los demonios. Y miren que en todo el Apocalipsis, cuando se habla de idolatría, nunca se había especificado de demonios. Nunca. Había hablado de que no era correcto, que Dios aborrecía a los ídolos, etcétera, etcétera. Pero aquí especifica demonios. ¿Por qué? Pues porque aquí en estos trompetas están siendo atormentados por demonios. Y esta frase que acabo de decir me gusta. ¿Qué está haciendo Dios? Dice, ¿les gustan sus demonios? Pues convivan con sus demonios, si les gusta. Y esos son los que los atormentan. O sea, no fue Dios el que los está atormentando, son los demonios los que los están atormentando. Y entonces ahí la Biblia dice, estamos en Apocalipsis 9:20, dice, ni dejaron de adorar a los demonios. ¿Y cuáles son los demonios que adoran? Está muy claro ahí. Dice, las imágenes de oro, las imágenes de plata, las imágenes de bronce, las imágenes hechas con piedra y las imágenes hechas de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, como lo diría el profeta Isaías, porque todos los profetas hablaron en contra de la idolatría. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, esas imágenes, pero no escuchan. Tienen boca, pero no hablan. Tienen pies y no andan. Y no solamente la idolatría.
la lista sigue. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Con esto cierro, hermanos. Para Dios, el homicida es igual de malo que el que se acuesta antes del matrimonio, el que fornica, eso es el que fornica, el que se acuesta antes del matrimonio, y es igual de aborrecible para Dios que el que adora las imágenes, y es igual de horrible para Dios como el que hace brujería, hechicerías, y como el que roba. O sea, aquí la lista aumentaría, pero específicamente menciona esos 5. Y esto nos debe llevar a la reflexión. Para Dios y para nosotros debemos entender que el pecado para Dios es igual de feo, sea un ladrón, sea un homicida, un asesino, hermanos. O sea, ¿ustedes han visto, les parece mal un asesino? Bueno, para Dios es igual de malo un asesino que un ladrón. Y es igual de malo y de aborrecible a aquel que es sexualmente inmoral, porque eso es la sexualidad inmoral en la Biblia, es fornicación y adulterio. Y es igual de terrible y de aborrecible para Dios el que adora imágenes. Y es igual de aborrecible el que acomete hechicería y brujería. Están en la misma lista. Y esto es una confirmación, ustedes lo pueden confirmar en Romanos capítulo 1 y capítulo 2, lo pueden leer, y ahí se van a dar cuenta que hay una lista de pecados que dice Dios, todos son, ninguno heredará el reino de los cielos. Así que esto es un tema de salvación, mis hermanos. Que Dios nos hable a nuestra vida en esta noche y que podamos evaluar y considerar cómo están los principios de Dios en nuestra vida. No los principios que nos enseñaron nuestros papás y nuestros abuelos, sino los principios de Dios. ¿Cómo estamos frente a los principios de Dios? ¿Estamos viviendo a la manera de Dios o no? Porque en el tiempo de la gran tribulación, los que no están viviendo a la manera de Dios van a enfrentar terribles ayes. Ay, y dentro de 8 días veremos el tercer ay. Mis hermanos, esto fue Tu Amor en Letras 8 y 17. No me queda más que bendecirlos, Dios los bendiga. Sigan leyendo, sigan haciendo sus tareas. Si yo no las pregunto, no quiere decir que las dejen de hacer. Recordemos que la tarea especialmente es para ustedes mismos. Amén. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Feliz noche. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones para todos. Gracias, bendiciones. Gracias.